El tema de la clase de hoy es dependencia e independencia lineal de vectores. Veremos las propiedades que tienen los vectores linealmente independientes o linealmente dependientes y teoremas integradores. Propiedades de los conjuntos de vectores linealmente independientes o linealmente dependientes. Veamos la propiedad 1. Ella nos dice que si el vector nulo es uno de los vectores del conjunto A de vectores B1, B2, B sub n, entonces el conjunto A es linealmente dependiente. Veamos su demostración. Sea A el conjunto de vectores B1, B2, etc. B sub n, y supongamos sin pérdida de generalidad que B sub 1 es igual al vector nulo. Entonces se verifica que si consideramos la combinación lineal de los vectores de A, esto es alfa 1 por B sub 1 más 0 por B sub 2 más 0 por B sub 3, etc. más 0 por B sub n igual al vector nulo, y teniendo en cuenta que esta suma 0 por B sub 2 más 0 por B sub 3 más etc. más 0 por B sub n es igual al vector nulo, entonces resulta alfa 1 por B1 igual al vector nulo. Teniendo en cuenta que B sub 1 es igual al vector nulo, tendremos alfa 1 por el vector nulo igual al vector nulo, y esta igualdad se verifica con alfa 1 no necesariamente nulo. Por lo tanto, entonces concluimos que el conjunto A es linealmente dependiente, dado que existe al menos una combinación lineal no trivial de los vectores de A cuyo resultado es el vector nulo. Veamos los siguientes ejemplos. Podemos afirmar que los tres conjuntos A, B y C son linealmente dependientes, dado que cada uno de ellos tienen entre sus elementos al vector nulo de los respectivos espacios vectoriales. Veamos ahora la propiedad 2, la cual nos dice que todo vector no nulo de un espacio vectorial constituye un conjunto linealmente independiente. Veamos su demostración. Sea B distinto del vector nulo un vector del espacio vectorial B definido sobre el cuerpo de los números reales, y consideremos el producto alfa por B igual al vector nulo. Como por hipótesis B es diferente del vector nulo, entonces necesariamente para que esta igualdad se verifique, alfa debe ser igual a 0. Por lo tanto, entonces el conjunto formado por el vector B es linealmente independiente. Veamos los siguientes ejemplos. El conjunto A formado por el vector de componentes 1, 5, 0 del espacio vectorial R3 es linealmente independiente. Análogamente, el conjunto B formado solo por el vector de componentes 2, menos 2 del espacio R2 es también linealmente independiente. El conjunto C formado por la matriz columna de orden 3 por 1 de elementos 1, 8, menos 3 del espacio de las matrices columnas de orden 3 por 1 es linealmente independiente. Y finalmente el conjunto D formado por la matriz y orden 3 por 2 de elementos 1 menos 2, 8, 3, 0, 0 del espacio de las matrices de orden 3 por 2 es linealmente independiente. Veamos la propiedad 3, la cual nos dice que el vector nulo de cualquier espacio vectorial constituye un conjunto linealmente dependiente, es decir, el conjunto solo formado por el vector nulo es LD. Veamos su demostración. Teniendo en cuenta que alfa por el vector nulo es igual al vector nulo se verifica para cualquier escalar alfa real, podemos concluir entonces que el conjunto formado solo por el vector nulo es linealmente dependiente. Veamos los siguientes ejemplos. Podemos afirmar que el conjunto A formado por el vector nulo del espacio R2 es LD. Análogamente, el conjunto B formado por el vector nulo, en este caso la matriz nula del espacio de las matrices nulas cuadradas de orden 2, es LD. Y en el caso del conjunto C formado por el vector nulo del espacio R4 es linealmente dependiente. Veamos ahora la propiedad 4 que aceptamos sin demostración, la cual nos dice que un conjunto finito y no vacío de vectores es linealmente dependiente si y solo si algún vector del conjunto es combinación lineal de los demás.
Veamos el siguiente ejemplo. Sea A el conjunto de vectores U1, U2, U3. Esto es U1, el vector de componentes 3, menos 1, 0, 4, U2 de componentes 0, 1, 0, menos 1 y U3 de componentes 3, 0, 0, 3. Notemos que U3 es igual a la suma del vector U1 más U2. Esto es, entonces, el vector U3 se puede escribir como combinación lineal de los vectores U1 y U2, siendo alfa 1 igual a 1 y alfa 2 igual a 1. Por lo tanto, A entonces es linealmente dependiente. Vemos a continuación un corolario de la propiedad 4. El mismo nos dice que un conjunto de vectores A de vectores B1 y B2 es linealmente dependiente si y solo si uno de los vectores es múltiplo escalar del otro. Veamos su demostración. Debemos probar una doble implicancia. Vamos a probar primero entonces la condición necesaria, esto es, si A es el conjunto de los vectores B1, B2 es linealmente dependiente, debemos probar entonces que uno de los vectores es múltiplo escalar del otro. Entonces, como A es linealmente dependiente, existen alfa 1 y alfa 2 escalares pertenecientes a los números reales, tales que la combinación lineal alfa 1 B1 más alfa 2 B2 igual al vector nulo se verifica para algún alfa i distinto de 0. Supongamos, sin pérdida de generalidad, que alfa 1 es distinto de 0. Entonces, podemos despejar de la ecuación anterior alfa 1 por B sub 1. Es igual entonces a menos alfa 2 por B sub 2. Teniendo en cuenta que alfa 1 es diferente de 0, entonces podemos escribir B1 igual a menos alfa 2 sobre B1 por B2. Ahora bien, si llamamos K al número real menos alfa 2 sobre alfa 1, obtenemos que B sub 1 es igual a K por B sub 2, lo cual nos dice entonces que B sub 1 es un múltiplo escalar de B sub 2. Hemos probado así entonces que si A es el conjunto formado por los vectores B1, B2 es linealmente dependiente, entonces uno de los vectores es múltiplo escalar del otro. Vamos a probar ahora en el otro sentido, es decir, la condición suficiente, que si A, el conjunto formado por los vectores B1, B2 es un conjunto de vectores tal que uno de ellos es múltiplo escalar del otro, entonces A es linealmente dependiente. Supongamos entonces que B sub 1 es un múltiplo escalar de B2, esto es B1 igual a K por B2, con K pertenecientes a los reales. Restando en ambos miembros nos queda B1 menos K por B2 igual al vector nulo. Ahora bien, como el coeficiente de B1 es 1, entonces el conjunto A es linealmente dependiente, dado que existe al menos una combinación lineal no trivial de estos dos vectores cuyos resultados es el vector nulo. Hemos probado así entonces que si un conjunto A formado por dos vectores B1, B2 es tal que uno de ellos es un múltiplo escalar del otro, entonces A es linealmente dependiente. De esta manera, de I e I segunda, podemos concluir entonces que un conjunto de vectores A formado por B1 y B2 es linealmente dependiente si y solo si uno de los vectores es múltiplo escalar del otro. Veamos el siguiente ejemplo. Sea el espacio vectorial R2 definido sobre el cuerpo de los números reales. Determinar si el conjunto A, formado por los vectores de componentes 1 menos 3, 2 menos 6, es LI o LD. Notemos que el vector de componentes 2 menos 6 se puede escribir por definición del producto de un escalar por un vector como 2 por el vector de componentes 1 menos 3. Es decir, que este es un múltiplo escalar del primero. Por lo tanto, entonces, el conjunto A es linealmente dependiente. Veamos ahora el ejemplo 2. Sea P sub 2 el espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual que 2 definido sobre el cuerpo de los números reales. Determinar si el conjunto A formado por los polinomios x cuadrado menos x más 3 y menos 2x cuadrado más 2x menos 6 es LI o LD. Notemos que el polinomio menos 2x cuadrado más 2x menos 6 se puede escribir como menos 2 por el polinomio x cuadrado menos x más 3.
de manera entonces que este polinomio es un múltiplo escalar del primero. Por lo tanto, el conjunto A es linealmente dependiente. Veamos ahora la propiedad 5. La misma nos dice que un conjunto finito y no vacío de vectores es linealmente independiente si y solo si ningún vector es combinación lineal de los demás. Esta propiedad también la aceptamos sin demostración. Es una consecuencia de la propiedad 4. Veamos el ejemplo. Consideremos el conjunto A formado por los tres vectores canónicos del espacio R3. Ya se ha probado anteriormente, o sea, en la clase anterior, que es linealmente independiente y ninguno de ellos es combinación lineal de los demás. Veamos ahora la propiedad 6, la cual nos dice que todo su conjunto de un conjunto linealmente independiente es linealmente independiente. Lo veamos en un diagrama. Tenemos el conjunto A y el conjunto B subconjunto de A. Si A es LI y al ser B un subconjunto de A, entonces B es linealmente independiente. Veamos el siguiente ejemplo. Sea el conjunto formado por los tres versores de R3, esto es, las ternas de componente 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Este conjunto es linealmente independiente. Consideremos ahora el conjunto B formado solo por la terna 1, 0, 0, 0, 1, 0, solamente por dos de los versores. Al ser un subconjunto de A, es también un conjunto linealmente independiente. Veamos ahora la propiedad 7, la cual establece que si es un conjunto de vectores linealmente dependiente, entonces todo conjunto de vectores que contenga al conjunto A es un conjunto de vectores linealmente dependiente. Lo veamos en este diagrama. Tenemos el conjunto A linealmente dependiente y el conjunto B que lo contiene A. Entonces, o bien A un subconjunto de B, por lo tanto entonces B es linealmente dependiente. Veamos el siguiente ejemplo. Sea el conjunto formado por dos matrices cuadradas de orden 2, de elementos 1 menos 1, 2, 3, 3 menos 3, 6, 9. SLD, dado que la segunda matriz de elementos 3 menos 3, 6, 9 se puede escribir como 3 por la primera matriz de elementos 1 menos 1, 2, 3. Es decir, que la segunda es un múltiplo escalar de la primera. Ahora bien, el conjunto S1 formado por las dos matrices de A y la matriz de elementos 5, 3, 4, 6, podemos afirmar que este conjunto es LD, dado que el conjunto A es un subconjunto de S1, o bien S1 contiene al conjunto de A, que es LD. Análogamente, podemos decir del conjunto S2 formada por las dos matrices del conjunto A y dos matrices cuadradas de elementos 2, 5, 3, 1 medio, 7, 0, 2, menos 9. Podemos decir también que este conjunto es LD, dado de que A es también un subconjunto de S2. Veamos finalmente los siguientes teoremas integradores. Teorema integrador 1, el cual afirma que sea A un conjunto de vectores del espacio vectorial B sobre el cuerpo de los números reales. Entonces, A es LI si y solo si toda combinación lineal de A cuyo resultado sea el vector nulo es la trivial. Si y solo si ningún vector de A es combinación lineal de los demás. Finalmente, el teorema integrador 2 que nos dice sea un conjunto de vectores del espacio vectorial B sobre el cuerpo de los números reales. Entonces, A es LD si y solo si existe una combinación lineal de los vectores del conjunto A con escalares no todos nudos, cuyo resultado es el vector nulo. Si y solo si algún vector de A es combinación lineal de los demás. Hemos llegado así al final de esta clase. Desde ya, muchas gracias y lo espero en la próxima.